Bueno, Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Dice su palabra acá. Amén. Dice su palabra. Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a pasar a la palabra. Amén. Hermano amado, compromiso con la santidad y la integridad. Ese es el tema de hoy. Hermanos, reflejamos la santidad de Dios cuando vivimos con integridad. Ese es el propósito especial en que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Amén. En vivir en esa integridad, y de esa manera nosotros vamos a reflejar su santidad. Hermano, en la Biblia, amén, la santidad es una cualidad inherente, ¿verdad?, a Dios, quien es puro y apartado del pecado. Y también el llamado a los creyentes a vivir una vida apartada del mundo y dedicada a Dios. Hermano, ¿quién toma agua de un vaso sucio? ¿Quién vuelve a comer del plato donde se desayunó y lo vuelve a usar en el almuerzo sin haberlo lavado? Hermano, la santidad de Dios es la base de todo. Dios, para poder también usar sus instrumentos, necesita que esos instrumentos se limpien constantemente. Nos limpiemos constantemente. La santidad es esa base, ¿verdad?, para que Dios pueda manifestarse, glorificarse. Es su cualidad esencial, lo que lo distingue de todo lo creado. Amén. Hermano, es la pureza moral perfecta y la ausencia de pecado en su ser. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, esa ausencia del pecado, amén, y una pureza moral en nuestro corazón. Gracias por sentarse ahí a la par de la hermana. Amén. Hermano, en la Biblia la integridad se refiere a la cualidad de ser completo y honesto, tanto en pensamiento como en acción, y se basa, amén, en la adherencia a los principios morales, amén, y estándares establecidos por Dios. Entonces, la integridad es una cualidad que debe de estar completa en el ser. Amén. Esto incluye honestidad, incluye rectitud, incluye compromiso, incluye un corazón sincero. Mira qué linda esta anécdota que estaba buscando hoy temprano. Ponga atención a esto. Un anciano carpintero ya quería jubilarse y dejar de construir casas de madera. Y las personas, ¿verdad?, que eran sus jefes, con que él trabajó tanto año, amén, le dijeron: hombre, haznos un último trabajo. Pero ponga atención, este anciano carpintero era reconocido por ser una persona íntegra, por ser una persona justa, por hacer las cosas bien. Amén. Y había pasado una trayectoria de años, y él dijo: me jubilo. Y le dijeron los dueños: señor Juan, por decirle así, antes de que se retire, por favor, háganos una última casa. Ponga atención, es una última casa. Y él dijo: es que ya no quiero construir, se dijo a sí mismo. Entonces, no sé qué le pasó en su corazón, entró un desánimo, entró algo que ya no quería hacer bien las cosas, y empezó a comprar materiales no resistentes, materiales no de buena calidad. El trabajo no lo hizo bien seguro, lo hizo a medias. La colocación de tornillos, tal vez ya no colocaba tornillos grandes, sino pequeños y cosas por el estilo. No de la misma calidad de tornillos gruesos, sino delgados, hermano. Y así también sus cimientos, ¿verdad?, no lo hizo con buenas bases, buenas maderas. Al final, él hizo la casa, la hizo rápido, no la hizo resistente, no la hizo con material de buena calidad, no llenaba realmente las expectativas de seguridad y tantas cosas. Y cuando terminó la casa, el carpintero viene y le entrega las llaves a los dueños. Ojo a esto. Y los dueños
le dicen, reciben las llaves y le dicen, don Juan, por todo su trabajo que ha realizado con nosotros queríamos darle una sorpresa y esta casa es suya, y le entrega las llaves. Y a que le se dan toda la frente. Construyó su propia casa de jubilación con materiales no correctos. Perdió toda su reputación, por decirle así, pero al final quien iba a vivir ahí, porque era un anciano y ellos querían darle su casa porque de plano no tenía casa, hermano, y terminó él viviendo en un hogar, en una casa donde él ya no la construyó bien. La integridad, dice la Biblia, que debemos de hacer todo para la gloria del Señor, todo como para el ojo de Dios y no del hombre. Entonces, la integridad, hermano, uno no sabe. La integridad es como estar construyendo un puente. Cada acción que nosotros hagamos en la vida es como que estamos construyendo un puente. Al final de nuestra vida, en ese puente nosotros nos van a estar como que vamos a pasar, como en el caso del anciano. Al final en esa vida ese puente puede venir tras de nosotros nuestra familia. Amén. Como predicaba nuestro hermano Alexis con los varones, el texto precioso, ¿verdad? Que la justicia del justo, o podemos agregar del íntegro, hermano, le acarrea bendición a su familia. Entonces la integridad es algo que usted va construyendo como un puente donde los demás van a pasar y hasta usted mismo va a pasar ahí. ¿Quiere que se le quiebre el puente o que se sostenga? Entonces Dios nos invita a vivir en integridad. Digan todos integridad. 1, 2, 3. Integridad. Solo por acá. 1, 2, 3. Integridad. Ok. Entonces, hermano, esto significa vivir con la verdad, mostrando rectitud en todas las áreas de nuestra vida, buscando agradar a Dios en cada decisión. Implica un corazón que busca a Dios con sinceridad, hermano, y se entrega completamente a Él. Hablar y actuar con verdad en todas las circunstancias, evitando la falsedad y la hipocresía. Hermano, la verdad que tenemos que evitar, como aquel niño, ¿verdad? Amén. Que su abuela le regaló un regalo, pero al niño no le gustó, y la mamá, que era la nuera de la abuela del niño, le dijo: mi hijo, pues agradecerle, ¿verdad? Y el niño viene y le fue a agradecer a la abuela: abuela, gracias por el regalo que me diste. Entonces la abuela, sorprendida, porque de plano que no había agradecido, no era su actitud, viene y le dice: nene, ¿y cómo es que me estás agradeciendo? Sí, es que mi mamá dice que tenemos que agradecer aun cuando las cosas no nos gustan. Entonces es como que enseñar de alguna manera hipocresía a nuestros hijos. Amén. Di esto, ¿verdad? Mira, hace esto para cubrir o tapar algo que nosotros hemos dicho, hemos hablado, pensamos, sentimos, y no es la verdad. No es la verdad. Hermano, todo eso es parte de la honestidad. Amén. Y Dios y la honestidad es parte de la integridad. Y la integridad es parte de la santificación a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos amados, Dios nos invita a tener un estilo de vida que refleje a Dios en todas las acciones y decisiones de una persona. Hermano, cada día somos tentados a falsear las cosas, a mentir, a ser hipócritas. Somos tentados cada día a no hacer las cosas bien, a hacerlas como al ojo
del hombre y no al ojo de Dios. Pero hoy Dios quiere que salgamos de acá con un corazón decidido a vivir en integridad. Amén. Un corazón decidido a agradarle. Y ahí viene donde Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 2, nos dice, mire que yo voy volado acá, pero si me van ayudando ahí, muchas gracias. Creo que vamos a ir, el inciso 1, amén. Pasemos de la introducción, para que vayamos aquí con el, ok, démosle, ahí está, pasemos, otro más. Entonces vamos a ir así rápido. Dice la cita: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera, escuche, que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hermano, las instrucciones eran que debemos de obedecer aún en tiempos difíciles. Hermano, qué difícil es en momentos de adversidad, de aflicción, de ira, de enojo, obedecer la palabra, y uno callar o devolver bien por mal. Es difícil porque realmente quiere salir la carne, ¿verdad? Y no obedecer en tiempos de adversidad, tener paciencia, tener fe. Pablo reconocía que los tesalonicenses vivían en obediencia a Dios y quería que lo siguieran haciendo. Amén. Él sabía, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, ¿verdad? Como conviene. Ya sabía que estaban obedeciendo, que tenían las instrucciones correctas, ¿verdad? Vivir en obediencia era la mejor respuesta en la persecución que enfrentaban. Hermano, los tesalonicenses tenían una persecución, y ahí en medio de eso Pablo les estaba diciendo: agraden a Dios, allí agraden, amén. Caminen como os conviene conducirnos para agradar a Dios. Hermano, qué fácil es agradar al hombre, porque la verdad que es fácil es agradar al hombre, es fácil agradar al ojo de personas. Pero aquí dice Pablo: en medio de la adversidad, en medio de la persecución, agraden a Dios. Los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Amén. Les quitaban sus casas, los sacaban de sus hogares, salían a otros lugares, y en medio de eso Dios les pedía que agradaran a Dios, amén, conforme a las instrucciones que os dimos por el Señor. Y aquí viene otro tipo de implicaciones de cómo debían de agradar a Dios. Y mira que se centra en una parte muy importante que tiene que ver, amén, en la manera moral de vivir. La manera moral de vivir en el sentido sexual que viene aquí adelante. Amén. Pasemos ahí, hermano Pedrito. No solamente en la adversidad de aflicciones o de persecuciones, sino en algo aquí, amén. Ok, pero vamos a detenernos en esta parte. Hermano, las palabras de Pablo, ¿verdad?, no parecían ser correctivas, sino que estaba viviendo, amén, estaba reconociendo que los tesalonicenses vivían en obediencia, que siguieran conduciéndose, que abundaran más y más, amén, porque era la mejor respuesta hacia Dios en medio de la persecución y la adversidad, pues obedecer, amén. Primera Tesalonicenses 5, del 15 al 22, Pablo les enseña cómo agradar a Dios y cómo elegir entre lo que se mira en el mundo, en lo que se percibe del mundo, elegir lo mejor. Y aquí está el pasaje. Mira esta parte, pues. Vamos algo rápido. Primera Tesalonicenses 5, del 15 al 22. Dice el 15 al 22. Dice, ok. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. También le quitamos un poquito los bajos. Unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, dice aquí. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Hermano, Pablo estaba recomendando que eligieran lo mejor. Amén. No pagar mal por mal. Estar siempre gozosos en medio de lo que pudiera estar pasando. Hermano, estar siempre gozosos, porque realmente el gozo del Señor es lo que es la fortaleza, ¿verdad? Pero es lo que nos impide que esos dardos realmente entren, penetren y nos desbaraten. El gozo del Señor. Y el gozo del Señor se sostiene en base a su palabra. Usted y yo tome una palabra, dígale: Padre, yo tomo esto para mi vida. Y en medio de la aflicción, como le decía mi hermana Lilian, Señor, tú eres mi buen pastor y tú me fortaleces. Tú dices que me fortaleces, que estás conmigo. Entonces toma una palabra en medio de cualquier situación. Hermano, aférrese de esa ancla segura, dice la palabra, que es la palabra, y ahí no se mueva, y eso lo va a mantener con gozo. A mí me ha pasado, yo me aferro a una palabra del Señor en medio de la adversidad. Señor, tú has dicho que estás con nosotros, que no nos vas a desamparar, que me vas a sostener y que no nos vas a dejar. Y ahí me aferro. Pero si me suelto de esa ancla, entonces no hay un sostén y no vuelve el gozo, sino se queda la tristeza. Hermano, y bueno, acá Pablo estaba diciendo que tenían que dar gracias en todo, a pesar de lo que estuvieran pasando. Den gracias, porque al final es la voluntad de Dios. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Entonces, Señor, no lo entiendo, pero gracias. No sé hasta dónde me llevas, pero gracias. Me está doliendo, pero gracias, porque me está formando. Amén. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Aquí estaba indicando que los dones no debían de ser despreciados, sino evaluarlos, ¿verdad? Amén. No menospreciéis las profecías. Todo lo que venga del Espíritu Santo no hay que apagarlo, no hay que menospreciarlo, hay que examinarlo. No podemos burlarnos, amén, de alguien que tiene una manifestación en el Espíritu, de una profecía que se pueda dar, que se pueda escuchar. No podemos nosotros menospreciar. Dice: examinarlo todo. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu del Señor quiere darnos algo precioso, quiere animarnos. El Espíritu del Señor quiere avivar nuestro fuego. Y mire, hermano, que uno tiene que atinarle, entenderle, decir: hay algo acá que quiere apagar mi fuego. Hermano, a todos nos pasa, creo yo. Después de salir de un culto bien llenos, bien bendecidos, quiere suceder algo en la casa, en el camino, una llamada. A veces caemos, y lo que el Espíritu nos dio, nos avivó, nos encendió, nos ministró, el enemigo, como es tan astuto y sabe nuestra debilidad, nos tira por ahí, y a veces caemos, y se fue el gozo, se fue el Espíritu, se fue la presencia. Pero no le tenemos que dar entrada, hombre. Yo le digo: no le tenemos que involucrarnos nosotros y decir: no, que Señor, no voy a apagar el Espíritu por algo ahí. Es más, hermano, por algo vano, por algo que al final de cuentas no debemos de ponerle atención. Por eso las preocupaciones es algo que uno, hablando de preocupaciones, es algo que uno no lo puede solucionar. ¿Para qué preocuparse? No podemos intervenir. Tal vez es algo muy lejano o algo difícil. ¿Para qué preocuparnos? Amén. Si no hay solución, entonces mejor dejarlo por un lado.
Amén. Nosotros no podemos ni cambiar a las personas, ni tal vez cambiar las situaciones si no es por la voluntad de Dios. ¿Y por qué preocuparnos? ¿Por qué desesperarnos? Hermano, examinarlo todo, retenga lo bueno. De todo lo espiritual, de todo lo que proviene de Dios, usted examine todo y retenga lo bueno. Hasta de cosas que parecen que no se va a sacar nada bueno ahí. Amén. Retenga. Algo saque. Dígale, Señor, algo voy a sacar de aquí. Amén. Mire que el otro día una de mis hijas sacó toda su cartera, ¿va? Y la tiró en el sillón. Y yo me sorprendí todo lo que había en esa cartera. Amén. Tiró la... Amén. Encontramos algo, amén, por ahí. Y otras cosas que tenían que tirarse, otras cosas que daban risa, otras cosas que me enojaron, y otras cosas, de todo, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Lo que se podía quedar, lo que no se podía quedar para la edad de ella, ¿verdad? Hermano, y así es. Usted recibe una palabra, recibe un mensaje en el celular, mira una película, examínelo todo y retenga lo bueno. Amén. Examínelo todo y retenga lo bueno. Cuando dicen amén, amén. Lo que hay que tirar, hay que tirarlo. Hermano, y aquí viene la parte de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Pasemos al otro punto. Amén. Ok, dice abstenerse del pecado. Amén. Esta es la parte donde lo que estábamos leyendo en el anterior capítulo 4, Pablo les recomienda que se conduzcan, ¿verdad? Regresando al primer texto, para agradar a Dios. Y miren en qué se enfoca, en lo que habla en el ámbito sexual. Escucha esta parte, que es muy importante. En el ámbito de la pureza, dice el imperio. Vamos a leer del versículo 3 al 6, capítulo 4. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado, vamos a leer el 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, mire, todo este pasaje tiene que ver con la pureza, abstenernos del pecado. Pablo dejó claro que los creyentes debían mantenerse alejados de todo pecado sexual. Hermano, primero está diciendo ahí de que cada uno, primero dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Los gentiles hacían y deshacían en relación a orgías, ¿verdad? Perversas, que era normal, ¿verdad? Entre el mundo. Y Pablo le estaba diciendo: apártense de todo eso. Amén. Vivan en santificación, apártense de todo tipo de impureza, de fornicación. Amén. Todo tipo. O sea, claro, aquí también sabemos muchas personas ya grandes, pero debemos de apartarnos de todo tipo de situación que pueda pervertir nuestra mente y cuidar también a los nuestros, a nuestros hijos, y de llevar a cabo algo desagradable a Dios. Amén. Algo desagradable. Abstenernos de todo aquello que realmente, dice otro pasaje, que hasta pena da mencionar, dice, lo que hacían, amén, o hace el mundo en relación a esta área. Hermano, debían controlar sus propios cuerpos y vivir en santidad y honor. En otra versión dice que deben de cuidar su vaso. Amén. Y a la vez, ese vaso significa ambas cosas. Significa su cuerpo y el cuerpo que Dios le dio. Amén. Para disfrutar, que es su esposa o su esposo. El versículo 4, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, tanto su vaso como su
su cuerpo, ¿verdad? Como el cuerpo de su cónyuge, tenerlo en santidad y honor. Hermano, no podemos faltarle respeto. No podemos hacer cosas indecentes ni con nuestro cuerpo ni con el cuerpo de nuestro cónyuge. Mucho menos vamos a querer, como la gente pervertida, ¿verdad? Amén. En aprovecharse de alguien más. Eso no puede entrar en la mente de un cristiano. Pero Pablo está diciendo acá: cuiden su vaso y cuiden el cuerpo y el vaso del que Dios se lo dio. Ténganlo en santidad, ténganlo en honor. Amén. Ténganlo en santidad. Hermano, la relación sexual es algo santo, porque Dios lo permitió, pero tiene sus límites. Amén. Y nosotros tenemos que mantener los límites en esa raya de la santidad, y escuche bien, y del honor. No podemos estar hablando, ¿verdad?, de cosas, como dice Pablo, que se practican en la intimidad, o que en algún día uno hizo. No se puede. Amén. El hombre tiene que mantener el honor. Amén. Y la mujer mantener el honor. No lo puede usted estar dialogando. Mire que a veces sucede porque ha pasado entre recién casadas o recién casados. Empiezan a contar sus cosas, y la palabra dice que debemos de guardar ese honor en la intimidad. Amén. Como a la vez, también se nos fue aquí, como a la vez cuidar de ese honor. Amén. No podemos hacerlo. Amén. Con respeto, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso es en todo. Usted no va a abusar de su cónyuge. Amén. Sino que todo conforme al respeto y al honor y a la decencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, debemos vivir de la manera que agrada a Dios. Eso es lo que Dios nos invita. Dios es santo y demanda que sus hijos vivan en santidad. Por eso dice: no en pasión de sus concupiscencias. Y me gusta el versículo 6, que lo estaba investigando ahí. Escucha esta parte. Dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho. Hermano, fíjese que este versículo 6 tiene que ver con esto. Dice: que ninguno defraude a su hermano al seducir a su esposa, amén, para corromperle y deshacer su hogar. Eso nos explica el texto, porque su contexto atrás y adelante tiene que ver con la pureza sexual. Entonces está diciendo, en otras palabras, no defraudes la confianza de tu hermano ni de nadie con tal de seducir a su cónyuge, amén, a su esposa, y corromperla. Hermano, llega al punto de que Pablo también en otro pasaje habla de aquellos falsos profetas, amén, que llegan a los hogares de las viudas, amén, y de mujeres inconstantes para seducirlas, para obtener ganancias y otras cosas más. O sea, estamos en una época donde no hay esa pureza, donde estamos en una época donde la atracción de los ojos, si no hay santidad y pureza con el deseo de agradar a Dios, le quieren quitar la mujer o el esposo, seducirla, obtener ciertas cosas. Y aquí dice que ninguno agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. O sea, de todo esto Dios se va a vengar. ¿Cómo le vamos a querer quitar, como le dijo Natán, verdad, a David? ¿Se recuerda qué historia? Me la voy a plantear de mi manera. Natán le dijo a David: mi señor, ¿te recuerdas? Tal vez por aquí no vamos a quedar. ¿Te recuerdas? Perdón, quiero contarte una historia. Había un granjero, a mi manera, que tenía un hacendado, que tenía un rebaño de ovejas bonitas, gordas, llenas, felices, contentas, ¿verdad?
comían de su pasto y todo, de su mano y tantas cosas, y el granjero las atendía y disfrutaba de ellos, de todo, ¿verdad? De su lana y de todo. Pero a la par vivía alguien que solo tenía una sola ovejita, bonita, gordita, llena, amén, y que también disfrutaba ese pequeño campesino de su oveja. Pero un día hacendado, que tenía muchas en su redil, volteó a ver a la ovejita bonita y preciosa y dijo: la quiero para mi redil. Entonces dice que se la fue, la tomó, no le pidió permiso, la agarró, amén, la incluyó en su redil. Y se quedó muy triste el otro campesino porque se lo había quitado, porque no le podía hacer nada. ¿Será que eso es justo?, le dijo Natán. No, le dijo. Mira qué tremendo, caemos con nuestra propia boca. ¿Qué harías tú?, le dijo. Lo mando a matar. Pues ese sos vos, le dice. Vos tenés un montón de mujeres en tu harén y miraste a la, ¿cómo se llama?, la Betsabé, que se miraba bonita y 90, 60, 90, y la querías tener ahí, y mataste al otro, engañaste, te acostaste con ella, y aquel se queda pero frío, ¿verdad? Hermano, cuidamos, hay que cuidarse. Dios le ha dado su oveja, su ovejo. Amén. ¿Por qué andar mirando, deseando, seduciendo, queriendo? Eso es pecado delante de Dios, porque el Señor es vengador de todo eso. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Amén. ¿Cuántos estamos contentos con nuestra ovejita? ¿Para qué quiere más? ¿Para qué quiere, amén, desear, anhelar, seducir? Nada. Amén. Hermano, hay que agradar a Dios en esa área. Amén. Mire que hasta dónde nos lleva la palabra, agradar a Dios en esta área. No agravien a su hermano. No solo está agraviando a su hermano, sino a Dios, y Dios se va a vengar. Amén. Dice su palabra, y sigue diciendo, que pasemos al otro. Amén. Porque vamos algo rápido. Amén. Creo que vamos por el punto 3 por acá. Estamos. Ajá. Pues debemos de negarnos, antes de pasar, hay que decir, amén. Debemos de negarnos, ¿verdad? A vivir de una manera que desagrade a Dios. Más bien, tener la voluntad de agradarlo a Él, de desechar todo aquello que a Dios le desagrada, hermano, y tratar de vivir en una pureza sexual, en un corazón limpio, en una mente, amén, que quiere honrar y agradar a Dios, en un cuerpo que íntimamente, hermano, no comete cosas que desagradan a Dios, ni en su propio vaso, ni con su cónyuge, en santidad y honor. ¿Hasta dónde viene la santidad? ¿Hasta dónde Dios nos presenta esa santidad? Hermano, Dios nos llama, ¿verdad?, a esa santidad. Amén. Del 7 al 8 nos dice eso, ¿verdad? Creo que ya lo mencionamos ahí. Los cristianos, hermano, estamos llamados a la santidad. Hemos sido apartados para el propósito especial de Dios. Hermano, mire pues, el que sale de las tinieblas viene a la luz, y la luz es pureza. Entonces nosotros no podemos regresar otra vez a la oscuridad, no podemos regresar otra vez a la inmundicia, porque ya somos apartados para Él con un propósito de vivir en esa pureza, en esa santidad. No podemos ignorar, porque escuche, si Jesús, el que nos llamó, se cuidó, vivió en santidad, vivió en pureza. Dice que él tuvo todo tipo de tentación, y aún siendo hombre se abstuvo, se guardó por amor a su Padre y amor a nosotros. Si el que nos llamó experimentó lo mismo que yo le digo a los patólogos, experimentó lo mismo que ustedes, ¿por qué no nosotros mantenernos a ese llamado? Ese llamado se llama santidad, se llama pureza y se llama integridad, lo que vimos al principio.
esa honestidad. Hermano, pasemos al otro punto para ir así más rápido. Entonces Dios nos limpió, ¿verdad, hermanos amados? Para que nosotros no volvamos otra vez a ensuciarnos de esa manera desagradable. Hermano, Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 9 al 10. Quisiera que alguien lo lea. 4 del 9 al 10. Amén. Y aquí vamos terminando ya. ¿Quién lo puede leer por ahí? Amén. O allá atrás con algún micrófono. Aquí, hermano Alexis, hermana. Amén. Primera Tesalonicenses 4 del 9 al 10. Ok. Ay, disculpe. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Amén. Gracias, hermano. Mira qué lindo cómo nos habla Pablo, la palabra acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad que les diga, porque en otras palabras, Oasis de Esperanza lo está haciendo nítido. Amén. Tesalonicenses lo está haciendo bien. Jesús nos manda a amarnos unos a otros. Pablo nos desafía a los tesalonicenses a seguir practicando ese amor fraternal. ¿Cuál es ese amor? Es el amor en fileos. Amén. El amor Filadelfia, el fileos, ¿verdad? Comunica la idea del amor fraternal, amor entre miembros de la familia. Como hoy a usted lo recibieron, hasta a mí me reciben en la puerta con amor, con gozo, a todos. Nos alientan, nos animan, oran por nosotros, nos abrazan. Hermano, algo precioso, acá como fuera. Qué lindo es tener esta familia. ¿Cuántos se sienten contentos de pertenecer a una familia? Amén, cristiana, creyente, amén. Denle un aplauso, Señor, dígale gracias, porque en ti encuentro una familia preciosa que me ama. Amén. Dios nos ha enseñado a amarnos con ese tipo de amor ágape. Amén, que se entrega. Ayer, hermano, mire que me encantó. La Casa de Esperanza en Chalón, hermano, varios hermanos estuvieron casi todo el día en el hospital por la situación que está pasando con un hermano allí, que está en gravedad. Yo pude acompañarlos 2 oportunidades durante el día y yo miraba que se turnaban los hermanos de la Casa de Esperanza. Yo me vine como a las 11 de la noche, todavía se quedaron otros después. Hermano, yo me puse tan feliz. La familia de la persona que vino a Guatemala se sorprendió. El hermano les hablaba a ellos de cómo era esta iglesia, llena de amor, llena de ese amor ágape, ese amor fileos. Amén. Y me puse bien feliz. Y dije, Señor, gracias. Por eso Pablo dice, acerca de eso no tiene necesidad. Por eso examinémoslo todo y retengamos lo que necesitamos hoy. Nos falta dar más acción de gracias, vivir más en integridad, más en honestidad, más en ese tipo de pureza, amén, sexual, específicamente, que está hablando Pablo en esta área. ¿Qué nos hace falta? Pero dice que abundemos, amén. Dice que sigamos, ¿verdad?, con ese tipo de amor. Y también así lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos que abundéis más y más. Hermano, sigamos abundando en esto. Aún en medio de la tentación, en medio de la persecución, en medio del error, usted siga amando. No podemos criticar si no va constructivamente. Alguien me decía ayer, yo hablé con un hermano y le dije en mi corazón que Dios me puso esto y esto y lo otro. Algo muy crudo, algo muy real de su vida. Pero se lo dijo con amor. La verdad se lo dijo con amor. Y lo criticó constructivamente a él. No habló de él. Entonces parte del amor fraternal no es solamente abrazarnos, alentarnos, sino hasta reprendernos. Amén, va conmigo ahí. Reprendernos con
amor, con verdad, con misericordia, dice su palabra, se corrige también el pecado. Entonces, como en una familia, ¿verdad? Amén. ¿Qué hacemos en nuestra familia? Nos sentamos, platicamos y lavamos nuestros trapos sucios. Amén. Y ahí lo lavamos en casa. Hermano, pasemos al otro punto. Yo creo que este es vidas tranquilas. Amén. El otro punto, hermano Pedrito. Amén. El último. Amén. Dice, ok, vidas tranquilas y productivas. Hoy sí, hermano Alexis, si nos puede acompañar. Gracias, hermano Samuelito. Versículo 11 y 12. Amén. Del 4. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos, también. Hermano, dice que tenemos que tener vidas tranquilas. Hermano, le recuerda que tenemos que trabajar para proveer para sus necesidades. En aquel entonces, se estaba diciendo que Cristo venía y muchos dejaron de trabajar. Amén. Entonces eran una carga. Amén. Entonces nosotros, Pablo está diciendo, en vez de que sean carga, trabajen con sus manos. Si trabajamos, de alguna manera, vamos a tener tranquilidad financiera y también en el contexto, si amamos de manera filial, ese amor entre hermanos, a nuestros hermanos, con esa pureza, ese amor, también va a haber tranquilidad. Porque usted no va a estar peleando con ningún hermano de la iglesia, no va a estar peleando con su familia. Entonces, cuando mantenemos ese amor filial, hermano, hay tranquilidad. Pero también hay un desasiego cuando no trabajamos y nos hace falta la plata y estamos desesperados y eso nos cambia. ¿A cuánto les ha cambiado cuando no hay y la esposa le está pidiendo y el esposo está pidiendo y dame para la comida y se pone eso una tensión ahí? Entonces trabaje con sus manos, provea las necesidades. Hermano, somos ciudadanos del reino celestial, pero tenemos responsabilidades. Amén. Tenemos responsabilidades. Hay que pagar tantas cuentas. Amén. Hay que cuidar a sus hijos, proveer para sus hijos, bendecir, hermano, de lo que Dios nos da, también la obra del Señor. O sea, hay tantas responsabilidades que con lo que nosotros, Dios nos ha dado fuerza, salud, amén, sabiduría, creatividad, podemos bendecir, amén, a los nuestros y a otros. Amén. Y así nos vamos a conducir honradamente. Vamos a ganarnos ese respeto de la gente. Amén. Los cristianos trabajan duro. No, los cristianos son huevones, ¿verdad? Amén. Trabajan duro, son responsables, se entregan. Hermano, tenemos que hacerlo. Amén. Mira que una de las cosas que yo le pido al Señor es que de esta iglesia, todos los que no tienen trabajo, Dios le dé su trabajo. Y hemos orado y Dios ha usado a hermanos de la congregación como a nosotros para ayudar a conseguir trabajo a hermanos. Pero yo siempre les digo a los que por medio mía, ¿va? Dios me usa para darles trabajo, le digo, mire, le encargo que sea responsable, que llegue antes, que se vaya después, que sea siempre honrado, honesto, ¿verdad? Amén. Que haga la mía extra, le digo, más de lo que se le está pidiendo. ¿Por qué será? Por lo que dice Pablo, hermano, para que nosotros podamos conducirnos honradamente, amén, honorablemente con los de afuera, y nosotros, hermano, no tengamos necesidad de nada. Hermano, realmente Guatemala es un país donde el que se muere de hambre es porque quiere. Como dicen, salí a vender piedras. No sé a cuántos los mandaron a vender piedras.
no sé a quién, alguien me dijo que lo habían mandado a vender piedras. Amén. Una vez me quise llevar a mis hijas a vender limones. Lo hice en mi cuadra, No querían, pero yo empecé a gritar: limones, limones, en mi cuadra, ¿va? Con mis vecinos. Yo lo quise hacer con la intención de quitarles esa vergüenza y decirles de que aquí uno no se muere de hambre. Amén. Limones o lo que. Y vendimos limones. Y las patojas ahí. Pero vendimos limones. Entonces, hermano, dice: para que no tengáis necesidad de nada, enséñele a sus hijos a que se quite la vergüenza. Y que aquí en Guatemala, amén, la eterna primavera, amén, Dios bendice por cualquier cosa. Solamente hay que poner manos a la obra. Amén. Manos a la obra. Hermano, póngase de pie. Terminamos acá. Ya bajaron también los niños ahorita. Creo que falta la última clase. Amén. Y concluimos de esta manera. Creo que ahí está la conclusión. Hermano, Pablo confirmó la manera en que los tesalonicenses vivían en amor y santidad y animó a crecer más. Dos cosas vimos hoy. Amén. El compromiso a la santidad y a la integridad, pero también el amor. Amén. También el amor, que abundemos más en eso. El amor y la santidad son evidencias de nuestra fe. No puedo decir soy cristiano y no amar a mi hermano. No puedo decir soy cristiano y no trabajar duro, porque eso nos está pidiendo para proveer las necesidades. No seamos una carga. No sea, yo me pongo a pensar, yo: Señor, si tú no vienes y yo llego a ser anciano, ayúdame a hacer algo para yo no ser carga a mis hijas, porque ya van a estar con sus esposos. Amén. Entonces ayúdame a no ser una carga, a hacer algo ahí. Hermano, amemos. Sigamos con ese amor fraternal, ese abrazo, ese aliento, ese amor, ese saludo, esa oración, esa reprensión, esa crítica constructiva. Amémonos. Debemos ser puros y honestos en acción y pensamiento. Mire qué tremendo. Amén. Un resumen precioso. Puros y honestos en acción y pensamiento. Hermano amado, debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de no faltar a esa deshonestidad, o sea, caer en deshonestidad. Que Dios nos ayude a poder, hermano amado, mantenernos en esa integridad. Amén. En esa integridad. Y preparémonos esperando su venida. Hermano, esperando su venida en esa santidad, en esa integridad, en ese amor fraternal. Cada uno de nosotros, amén. Cada uno de nosotros. Hermano, quiero contarles la última historia. Dice que, paraditos, los que están parados, se cuenta una historia o un cuento, dice, de un nuevo convertido que fue a ver a su pastor. Antes de ser salvado, le dijo a su pastor: robé una cuerda del cobertijo de mi vecino. Amén. Después de haber leído el pasaje de Zaqueo en la Biblia, decidí devolver la cuerda. Escuche bien esta parte: la cuerda del cobertijo. El predicador indagó más acerca y dijo de aquella devolución y dijo: ¿estás seguro? Escuche esta parte: ¿estás seguro de que solo quitaste la cuerda del cobertijo? Y él dijo: pastor, le dijo, mire, la verdad que en la cuerda estaba amarrada una oveja, pero como no la comimos, yo no le puedo devolver la oveja, solo le vengo a devolver la cuerda. Mire qué cristiano ese, ¿verdad? Como Zaqueo, ¿eh? Solo la cuerda le devolvió. Y no hay cómo devolverle la oveja. Entonces el pastor, con toda sabiduría, amén, le explicó algo, amén, que aquí Dios nos enseña. Amén. Mira que le empezó a contar una historia
amén, de que había, hermano, en un pueblo, creo que es en Barcelona, amén, hace mucho tiempo, tenían una costumbre los cristianos. Y le dijo, fíjate que en Barcelona ocurría lo mismo. Los nuevos creyentes venían a Cristo y querían devolver aquello que habían robado, pero como se lo habían comido, ojo a esto, no sé, no me va a levantar la mano si se comieron una gallina, un pollo, un chumpe, por favor, no. Taco así vale la pena, aunque haya dormido del otro lado, pero ya no hay que matarlos porque matan las culebras. Ok, dice que en Barcelona los nuevos creyentes agarraban un papel en blanco y metían el valor de la gallina que se habían comido, la envolvían y en el cerco tiraban el papel pero no del lado del vecino, porque sabían que ese se lo había comido, sino de enfrente, porque si vivía a la par sabía que era el vecino, y colocaba, me disculpo por haber robado su gallina, aquí está el valor de la gallina, pero no ponían el nombre. Y tiraban el papel de la puerta, ¿va? De enfrente, porque si no, ahí no se sabe quién era, ¿va? Y esa era una manera, una actitud íntegra, honesta, de devolver aquello, hermano, que algún tiempo alguien se había comido, había robado. Zaqueo nos enseña a vivir en integridad. Si algo he robado, dijo Zaqueo, lo devolveré cuadriplicado. Amén. Hoy sí, póngase de pie, terminamos, gracias por los que se habían parado primero, amén. Y bueno, que Dios nos ayude a vivir en esa integridad, en esa santidad, en ese amor filial. Padre, gracias por este tiempo que nos da de estar en casa, de adorarte el día del Señor, el primer día de la semana. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Señor, nos hablas hoy a comprometernos en santidad, a comprometernos en integridad y a comprometernos en amor filial con cada uno de nuestros hermanos. Padre, si en algo hemos fallado, perdónanos y ayúdanos como Zaqueito a devolver. Señor, si acaso no se puede, a pedir perdón, pero ayúdanos a ser fieles cada día, a amar la santidad, a perseguir la integridad, a vivir la integridad. Señor, a buscar siempre la reconciliación y el amor filial entre mis hermanos. Señor, que oasis de esperanza en mi vida, mi familia, Señor, sea una familia, sea una iglesia pura de pensamiento, de acción. Señor, que podamos mantener en santidad nuestro propio vaso, como nuestra propia relación conyugal, Señor, en pureza, en santidad. Señor, que ninguno agravie a su hermano seduciendo, Señor, esposa o esposa para corromper sus valores. Y como ha pasado en muchas iglesias y lugares, Señor, se van con aquel hermano o se van con tal líder. Señor, ayúdenos a mantenernos en esa integridad de esa manera también que tú nos hablas hoy, porque tú eres vengador de todo eso. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando a vivir en santidad, a vivir en integridad. Llévanos, Señor, a nuestra casa con el compromiso, Señor, de vivir como te agrada a ti, y que nada nos robe ese gozo. Estad siempre gozosos, orando sin cesar, Señor, atendiendo la voz de tu Espíritu y no apagarlo, sino avivarlo. Señor, vamos a ir a adorarte a nuestra casa hoy, altar familiar de manera individual, y la próxima semana altar familiar colectivo de toda la iglesia. Señor, gracias por todo lo que nos das. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.